En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuántas maravillas hace el Señor por nosotros. Nos anima a permanecer atentos a su palabra y a llevarla en el corazón y en la mente, para que poniéndola en práctica demos testimonio creíble de su presencia viva y salvadora entre nosotros. La antífona de entrada para la Eucaristía de hoy es como una corta expresión de nuestra fe que encontramos en el Salmo 118, versículo 151. Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son justos. Desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 6. Nos enseña el autor sagrado parte del canto de Judá. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Con el Salmo 117 elevamos al Señor Dios una hermosa plegaria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Por su parte, la antífona inteleccional, tomada Isaías capítulo 55, versículo 6, nos hace una invitación. Aleluya. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar de boca de Jesús quiénes son sus verdaderos discípulos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Qué claro nos habla el Señor Jesús. Escuchar sus enseñanzas es escuchar directamente al Padre, quien nos ha enviado a su Hijo predilecto para que nos anuncie su palabra, nos enseñe a amarla y así poder llevarla a la práctica, haciendo en todo momento la voluntad del Padre. Es todo un proyecto de vida cristiana que siempre, animados por el Espíritu Santo, podemos hacer realidad donde quiera que nos encontremos, llevando adelante la misión de Jesús al asemejarnos a Él de una manera carismática, es decir, anunciando el reino de Dios o reino de los cielos en el nombre y con el poder del Señor Jesús. Si nos alejamos de la voluntad del Padre y dejamos atrás el cumplimiento de su ley, aunque a última hora golpeemos la puerta diciéndole con insistencia, Señor, Señor, ábrenos, Él nos dirá con mucha claridad, en verdad los digo que no los conozco. En la segunda parte del texto del Evangelio, el Señor compara a dos constructores para explicarnos la necesidad y la importancia de escuchar y de practicar la palabra de Dios. Por lo tanto, para poder llevar a la práctica la palabra de Dios, es indiscutible la necesidad de escucharla. Hoy nosotros, que vivimos en una época en que pululan los medios de comunicación, contamos con muchas posibilidades de escuchar a Dios, quien siempre nos está dirigiendo su palabra. En el hogar, cada uno de los miembros puede tener su propia Biblia para orar con ella, estudiarla, conocerla, y solo quien conoce la Biblia conoce al Señor Jesucristo, y como dice San Pedro, podrá dar razón de su fe. El celular que viene empleado es una buena herramienta, nos pone al alcance de la Biblia para que la consultemos en cualquier momento y en cualquier lugar. Los católicos que celebran la Eucaristía Dominical
pueden alegrarse porque en el lapso de 3 años han leído la Sagrada Escritura, no solamente por la palabra proclamada en la primera parte de la misa, sino también porque todos los textos litúrgicos empleados en la celebración hacen referencia a algún fragmento bíblico. Además de hablarnos a través de la Biblia, Dios nos habla también a través de la Sagrada Tradición. Por eso San Juan en el Evangelio nos lo ha dicho: no todo lo que hizo y enseñó el Señor está contenido en este libro. Lo encontramos contenido en la tradición. Qué bueno recordar que en los primeros años de la Iglesia no se contaba con el Nuevo Testamento escrito y organizado como lo conocemos hoy. Las primeras comunidades se alimentaron de la palabra de Dios, anunciada y proclamada por la tradición oral. Algunos años después se pusieron por escrito los evangelios. Apóstoles como San Pablo fueron escribiendo cartas a algunas comunidades, y hacia el año 100 San Juan escribe el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el que de una forma pedagógica describe la experiencia de fe y de testimonio vividas por los primeros cristianos, a quienes ya se le llama católicos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué otra manera escuchamos la palabra de Dios? Dios nos habla a través de los acontecimientos históricos de la humanidad y de los eventos de la naturaleza, como lo enseña el Vaticano II al invitarnos a la lectura de los signos de los tiempos. Dios nos habla en la asamblea reunida para la celebración de los sacramentos, signos de comunión, de testimonio y de caridad fraterna. Quien por insensato no escucha la palabra de Dios carece de la capacidad de construir su vida sobre el mejor de los terrenos, puesto que no la puede llevar a la práctica, por lo que al final su ruina será grande, como termina el texto de hoy. Encontrará las puertas del reino cerradas. Esta comparación nos enseña que sin el conocimiento de la palabra de Dios no es posible vivir las exigencias de la ética del Evangelio propuesta y desarrollada por el Señor Jesús, que al fin de cuentas consiste en estar atentos a vivir en todo momento la voluntad del Padre. Si realmente viviésemos la palabra de Dios, el mundo marcharía mejor. Los niños vivirían de una vida plena en la que se les respeta, protege y promueve su proyecto de vida. Los jóvenes no visitarían consultorios médicos buscando la esterilización, sino que gozarían a plenitud de la vocación a la vida. El hombre y la mujer serían la mejor imagen del amor de Dios por todos sus hijos e hijas. Los pueblos podrían construirse a desarrollo sobre los cimientos de la justicia, de la paz y del amor. El mundo sería en verdad la casa de la familia de los hijos de Dios. Que María Santísima, Madre y Maestra, interceda ante el Señor para que nos asista cada vez más con su Espíritu Santo y así podamos escuchar y vivir su palabra. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.